¿Alguna vez te has preguntado por qué es que Dios nos salva? ¿Es simplemente por amor a nosotros? ¿Será acaso simplemente porque Dios buscaba nuestro bienestar? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Vivimos en una época donde muchas personas ven la salvación como algo centrado en el hombre. Algunos piensan que Dios nos salva solamente para eso, para darnos una vida mejor. Otros creen que Dios tiene que recompensarnos por ser buenas personas, por haber tomado buenas decisiones. Entonces Dios al final de todo tendrá que darnos una recompensa y esa recompensa será la vida eterna. Pero la Biblia nos dice que la salvación tiene un propósito muchísimo más grande, y ese propósito no es ni más ni menos que la gloria misma de Dios. Hoy vamos a hablar de la gloria de Dios en la salvación, basados en la conclusión de esta carta que escribió Pablo a los romanos. Versículo 27 dice así: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué manera de terminar este mensaje que Pablo desarrolla en toda esta carta, haciendo una doxología, elevando una adoración al Dios de su salvación. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. A lo largo de Romanos, Pablo desarrolló este tema de la salvación y ahora lo resume así en esta doxología. Dios, dice Pablo, Dios es el único y sabio. Y su plan de redención no es ni más ni menos que para su propia gloria. Todo esto que hemos desplegado, toda esta doctrina desde el capítulo 1 hasta el versículo 16, tiene el firme propósito de darle gloria a Dios. Pablo nos recuerda que no podemos entender la salvación sin ver que es mediante Jesucristo. Así es que hoy vamos a cerrar esta serie de Romanos reflexionando sobre cómo la salvación glorifica a Dios en tres aspectos. Primero, Dios se glorifica cuando nuestra condición es total y absolutamente deplorable. Segundo, Dios se glorifica mostrando su sabiduría en aquel plan perfecto para salvarnos. Y tercero, Dios se glorifica a través de Jesucristo. Primero, entonces decimos, la gloria de Dios en la salvación se ve en que Dios provee al hombre lo que él no puede alcanzar por sus propios méritos. Pablo enseñó en esta carta, en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué gloria podría tener el hijo pródigo después de haber ofendido a su padre? Y así suele ser. Así lo suelen pensar aquellos que piensan que la salvación está centrada en el hombre. Pero pensemos en esta analogía que se presenta en la Escritura. Un hijo pródigo. Un hijo que malgasta todo lo que era de su padre, que quiere ejercer su propia voluntad. Un hijo que se rebela a la autoridad de su padre y se marcha de la casa de su padre en rebeldía. ¿Qué gloria puede tener ese hijo? ¿Qué recompensa merece este hijo que ha rechazado a su padre? ¿Qué premio se le puede dar a este después de haberse entregado a una vida de placeres y de haberlo perdido todo? ¿Qué gloria merece este hombre? Por causa del pecado,
El hombre es completamente indigno de estar en la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ya no pueden alcanzar la gloria de Dios. El hombre ahora está en bancarrota y es incapaz de dar algo que lo ayude para reconciliarse con Dios. El hombre está en una miseria espiritual, en una condición desesperada. Y es en esa condición cuando la gloria de Dios resplandece con mayor hermosura. Romanos capítulo 5, verso 8, aprendimos, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Primero nos dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No lo pueden alcanzar, están en bancarrota. Pero aquí la gloria de Dios resplandece. Pablo nos presenta el Evangelio y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que estuviésemos dispuestos a pedir su ayuda. Dios se anticipó a mostrarnos su amor. Si el hombre pudiese salvarse a sí mismo, os pregunto, ¿dónde quedaría la gloria de Dios? Pero Dios muestra su amor, anticipándose a nosotros, mostrando y haciendo un acto de amor hacia aquellos que no lo merecen, aquellos que no merecen nada. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La gloria de Dios se manifiesta en que siendo completamente indignos, Dios toma la iniciativa para salvar al hombre. ¡Qué Dios tan glorioso! ¡Qué Padre tan amoroso, tan lleno de gracia! ¡Cuánto amor y gracia hay en este Padre que muestra su gloria amando y salvando a aquellos que son completamente indignos! Una vela está encendida en un cuarto donde las luces están encendidas, pues apenas se notaría. Pero si apagas las luces, cierras las cortinas, entonces su luz se vuelve algo que no puedes ignorar. De la misma manera, la gracia de Dios brilla con mayor esplendor cuando el hombre reconoce la oscuridad total de su pecado, su miseria. Entonces puedes contemplar la gloria de Dios. Fue así que nosotros conocimos a Cristo. Fue así como todos aquellos que han sido salvados y redimidos miraron a Dios como algo maravilloso, asombroso y se enamoraron de Dios cuando pudieron antes reconocer su completa oscuridad. Entonces la gloria de Dios se manifiesta. Cuando entendemos cuán perdidos estábamos, podemos entonces apreciar la gloria y la majestad de este Dios. A Dios sea la gloria por siempre, dice el apóstol Pablo, porque nos ha salvado cuando estábamos en esa terrible condición. No olvidemos en qué condición fuimos salvados. Cuando éramos arrogantes, cuando nuestros pensamientos no glorificaban a Dios, cuando éramos hipócritas, cuando adorábamos a otros dioses, cuando éramos idólatras, cuando vivíamos haciendo nuestra propia voluntad. Cuando éramos así, Dios nos amó. Y solemos olvidar esto, pero el apóstol Pablo no lo olvida.
no lo olvida. No lo olvida a pesar de que este hombre ya es un hombre lleno de conocimiento y de sabiduría y ya han pasado muchos años de caminar como cristiano. No se olvida de lo que él es y que toda la gloria es para Dios. Porque Dios ha sido misericordioso con los indignos. A Dios sea la gloria por siempre. Jonathan Edwards dijo esta frase: lo único que tú has contribuido para tu salvación es pecado. Lo único que tú aportas para ahora ser llamado un hijo de Dios, lo único que tú aportaste fue tu pecado. Así llegan todos los hijos de Dios a la casa de su Padre, totalmente humillados y en bancarrota, después de haber estado sumergidos en el lodo cenagoso, envilecidos por el pecado. Así vienen a Dios, con las manos vacías, sin nada que ofrecerle a Dios, sin ningún derecho a reclamarle a Dios que los ayude. Porque no hay ningún derecho, porque no hay ninguna cosa buena en nosotros. Y en esa condición de humillación es donde la hermosura de nuestro Padre se deja ver. ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? El padre corre al hijo. Cuando ve la condición en la que está su hijo, el padre corre hacia el hijo envilecido, rompiendo con todas las expectativas y posibilidades. En los tiempos antiguos, un anciano nunca haría eso. Un anciano en la casa era el patriarca, era el hombre de mayor dignidad, y nunca se le vería como un niño corriendo. Pero Dios, siendo el Dios de gloria, el único en perfecta y absoluta dignidad, hermanos, vino a nosotros. Corrió hacia el hombre pecador, hacia el hombre que estaba en ese estado envilecido. Dios tomó la iniciativa y dejó su trono de gloria para venir a salvarnos por medio de Jesucristo. Qué maravilloso es el Dios de nuestra salvación. Quien cree y pretende que Él tiene algo bueno para ofrecerle a Dios, y entonces Dios está en deuda con él, y entonces lo salve, no ha conocido el Evangelio, no ha conocido la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se deja ver en medio de nuestra miseria, en medio de nuestra inmundicia, hermanos. Es ahí donde la hermosura del Padre se deja ver con mayor esplendor. Esa bondad, esa misericordia del Padre del Hijo pródigo se sigue repitiendo. Cada vez que Dios recibe a un hijo perdido, la gloria de Dios se hace patente. Cada vez que un pecador es restaurado, la gloria de Dios resplandece. Así es que, hermanos, brevemente repasando este punto, Pablo nos enseñó en esta carta a los romanos que la gloria de Dios se ve en que Él provee la salvación en el momento en que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, estando totalmente envilecidos. Pero esto no es un plan improvisado de Dios. Fue el resultado, nos enseña la carta de Pablo a los romanos, esto fue resultado de su sabiduría infinita. Al único y sabio Dios. Concluimos toda esta doctrina, toda esta palabra que se escribió en Romanos, concluyendo que Él es totalmente sabio, que su gloria se manifiesta en su sabiduría perfecta,
Él tuvo el plan de salvarnos. Y es aquí donde llegamos a nuestro segundo punto. La gloria de Dios se refleja en el plan perfecto de salvación. Dios en su sabiduría diseñó un plan de amarnos y de perdonarnos, pero sin comprometer su justicia. Porque aprendimos en esta carta, Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo es que Dios entonces puede amarnos, darnos un bien, cuando lo que merecemos es muerte? ¿Cómo se puede hacer eso? Si se le da vida en lugar de muerte, entonces Dios está fallando a su justicia, porque la justicia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se resuelve este asunto? Y Pablo dice, al único y sabio Dios sea la gloria. Dios tenía un plan para resolver este conflicto. Dios, como un juez justo, ciertamente no puede dejar en libertad a quienes rompieron con sus mandamientos. La Escritura dice que Dios no dará por inocente al que es culpable. Sin embargo, ese juez que es justo y que siempre sus decretos, sus juicios son perfectos, nunca se equivoca, nunca va a condenar a alguien que no lo merezca, ni le va a dar un premio o una gratificación a aquel que no lo merece. Ese juez justo también es un juez lleno de amor. Y así es que en su sabiduría, Pablo nos enseñó que este juez decidió pagar él mismo la condena que los culpables merecen. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, verso 23. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado merece castigo, pero tenemos un regalo, una dádiva, algo que no merecíamos ahí. Así es que Dios no ignoró nuestra culpa, sino que nos proveyó, nos regaló, nos dio un sustituto para pagar nuestra deuda. Y de esta manera sabia e inimaginable, la justicia de Dios no se compromete. Qué sabio es Dios. Qué sabio es Dios, ¿verdad? El culpable puede ser libre porque alguien más paga y asume el castigo del que es culpable. Qué sabio es Dios. Así es que a través de esta carta a los romanos, creo que ya todos nos despojamos de esa idea de que Dios simplemente nos perdona porque sí. Nos ama porque sí. No, Dios no puede amarnos porque sí, ni puede bendecirnos porque sí, porque no lo merecemos. Así es que si nos ama, si nos bendice, si nos salva a pecadores indignos, es porque Él ha satisfecho su justicia por medio de un sustituto, de alguien más. Al único y sabio Dios sea la gloria. A ese Dios que tenía ese plan perfecto para que los pecadores fuesen justificados sin comprometer su justicia. Ahora, este plan no está solamente aquí en la carta a los romanos. Esa sabiduría de Dios, ese plan perfecto se desarrolla a lo largo de toda la Escritura. Dios le enseñó a su pueblo en los tiempos pasados que un cordero sin mancha sacrificado en el altar una vez al año podía cubrir con todos los pecados pasados. Ya estaba ese plan. El plan de salvación es un plan eterno. Sin embargo, ese plan que nosotros desarrollado en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios no era el plan final. Solamente era el prototipo de aquello que finalmente sería consumado.
pues Dios mismo había preparado un altar y un sacrificio que Él mismo ofrecería y no los hombres. Dios mismo preparó un altar del sacrificio para ofrecer Él mismo el sacrificio. Y ahí en ese lugar que Él preparó, iba a mostrar tanto su justicia como su amor. Desde ese lugar Dios iba a manifestar su gloria, su belleza, su magnificencia a los hombres, mostrando tanto su justicia como su amor. ¿Sabe usted cuál es ese lugar? La cruz de Cristo. Ese lugar no es ni más ni menos sino la cruz del Calvario. Oh, sabiduría de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, la cruz de Cristo, ahí donde la justicia y el amor se encuentran, haciendo, hermanos, posible lo imposible. Ese es el lugar donde Dios recibe gloria y se manifiesta gloriosamente, ahí revelándonos su sabiduría de cómo es que se puede salvar y bendecir a aquellos que son indignos. ¿Dónde vemos eso? En la cruz de Cristo. Solamente ahí. Oh, qué belleza esa cruz. Qué hermosura de la cruz. Qué símbolo tan poderoso para el cristianismo, la cruz. Pues de ahí Dios se reveló a sí mismo como un juez justo, castigando el pecado. Que aquellos que piensan que solamente Dios es amor y no entienden, no han visto la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en que Él es justo, en que Él es santo y no puede tener comunión con el pecado, y el pecado ha de ser castigado. Y en esa cruz nosotros vimos cómo Dios en verdad aborrece el pecado. Y cuando nuestros pecados fueron llevados por su propio Hijo Jesús, Dios no se hizo de la vista gorda, como solemos hacerlo, ¿verdad? Como los jueces de ahora. Oh, no, aquí no pasa nada, porque es mi hijo, porque es pariente del juez. Entonces ignoremos, hagamos como que no hizo nada. No, el Hijo del Dios justo va cargando sobre sí los pecados, las abominaciones, todas las manchas y faltas de su pueblo. Viene envilecido con toda la culpa cargando sobre él. Y Dios, ahí en ese altar que Él preparó, ahí castigó, ahí hizo justicia, dándole muerte y muerte de cruz, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Qué ves en la cruz? Oh, cuánto amor. Sí, pero no puedes tú entender verdaderamente el amor de Dios si no entiendes su justicia. En la cruz se manifiesta que Dios es perfectamente justo y castiga y aborrece el pecado. Y ahí entonces nosotros conocemos el amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo totalmente indignos, alguien pagó nuestra deuda. Qué hermosa es la cruz. Qué plan tan perfecto. Pero también aprendemos, hermanos, que ese plan que Dios tenía desde la eternidad para salvarnos no se quedó solamente en un plan, sino que se desarrolló, se ejecutó y se aplicó en aquellos que Dios quería salvar. ¿Cómo es que esto se hace realidad? ¿Cómo es que Dios ejecuta su plan? La respuesta es
a través de Jesucristo. Él es el cumplimiento de la voluntad del Padre, Jesucristo. Cristo es aquel Cordero inmolado que derrama su sangre en nuestro lugar. Y por su muerte y su resurrección nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y así termina Pablo esta carta diciendo que Cristo es el mediador eterno de la gloria de Dios. Al único y sabio Dios sea gloria, y escuche lo que dice, mediante Jesucristo. Dios solamente recibe gloria mediante Jesucristo. Nadie puede venir y presentarse delante de Dios diciendo, mira, aquí te traigo esto. Pues nuestras mejores obras, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Nadie puede acercarse a Dios sin un intermediario, sin Cristo, porque Dios es santo y su santidad es terrible. El Dios de las Escrituras es un Dios de santidad terrible y absoluta. No pudiéramos estar, nada puede estar en la presencia de Dios con un ápice de pecado, porque sería consumido en ese instante. Porque Dios es plenamente santo. Hermanos, así es que toda gloria que Dios reciba no puede ser aparte, separado de Jesucristo. Dios recibe gloria mediante el Hijo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay acceso a Dios ni a su gloria sin Cristo. Jesús mismo lo dijo claramente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, ninguno solo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que el perdón divino solamente es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Vaya a la Escritura y veamos este pasaje. Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por sus obras. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Quién lo hizo? Dios lo puso a Él como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia. ¿Qué era lo que pretendía Dios? Manifestar, revelar, que se diera a conocer su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay reconciliación con Dios. Sin Cristo no hay gloria para Dios. ¿Escuchó? Ni un ser humano puede darle gloria a Dios sin Cristo. No hay gloria para Dios sin Cristo. Así es que pensar en una salvación cuyo propósito y centro es el hombre es estar equivocado. El fin último de la salvación no es el bienestar del hombre. El fin último de la salvación es Dios manifestar su justicia y su amor para su propia gloria. Así es que esto cambia la ecuación. Después de haber estudiado Romanos, debemos ya todos tener bien en claro que esto de ser cristianos no se trata de nosotros, se trata de la gloria
de Dios. Esto de el cristianismo se trata de glorificar a Dios. Esto de que Cristo vino a salvar a pecadores, se trata de que Cristo vino para glorificar al Padre. Damos entonces ese entendimiento humanista acerca de que somos tan importantes. Hermanos, a Dios sea la gloria. Y en ello nosotros salimos bendecidos. Solamente cuando exaltamos a Cristo como el único y suficiente medio de salvación, entonces estamos en armonía con el plan de Dios, con el propósito que Dios tiene. Solamente así, dándole toda la gloria a Cristo, dándole toda la gloria a Dios. Entonces nos acomodamos y nos amoldamos a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 11, vea lo que nos enseñó esta carta rápido. Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Porque de Él, está hablando de Cristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria de Dios en la salvación solamente es a través de Jesucristo. Así es que Dios no nos salva simplemente para nuestro bienestar. Dios nos salva para su gloria. Vamos a ver qué escribió Pablo a otros hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 5. Adelantito. Gálatas, Efesios capítulo 1, verso 5. Dice la Escritura en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Repito, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos salvos porque Él quiso. Esto pega en el orgullo, ¿no? Yo creía que estaba aquí en la iglesia porque quise. No, Dios hizo algo por ti antes que tú hicieras algo. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. Eres para su gloria, para su propia gloria. ¿Por qué Dios tiene hijos y salva a hijos? ¿Por qué nos recibe? ¿Por qué nos restaura? ¿Por qué habiendo estado envilecidos y habiendo estado apartados de Él durante mucho tiempo? ¿Por qué Dios nos recibe? ¿Por qué Dios nos recibe como ese padre que recibió al hijo pródigo? El otro hijo no lo entendía y decía, ¿por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué estás recibiendo a mi hermano que se fue y se envileció? ¿Por qué haces eso? ¿Por él? Primeramente, para manifestar su propia gloria. Para manifestar su propia gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por lo que Él es, por lo que Él quiso hacer por nosotros, es que fuimos salvos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y de nuevo recalca, el perdón de pecados es porque Dios es abundante en su gracia. Y Él quiso hacerlo para manifestar su gloria. El propósito final de la salvación es que Dios sea glorificado por aquella obra que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Porque ninguno de nosotros lo merece. El perdón de pecados, ninguno de nosotros lo merece. Nadie es
ha hecho algo como para que Dios le deba algo y lo tenga que hacer. No. Entonces, cada pecador transformado, cada hijo que viene a Dios humillado, envilecido y es recibido por el Padre, cada vez que eso ocurre, la gloria de Dios se deja ver. Qué bueno es Dios. Qué Dios tan maravilloso, tan asombroso. Qué gracia tan grande. Por eso Pablo usa esa palabra, las riquezas de su gracia. Tiene abundante riqueza como ninguno. Así, hermanos, Dios es glorificado cada vez que salva a alguien. El libro de Apocalipsis nos da, el apóstol Juan ve una visión de lo que está ocurriendo en el cielo. Y dice que allá en el cielo se escuchan grandes voces diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Toda la gloria es eternamente para Cristo. Toda la gloria es eternamente para Cristo. Así se cantará por siempre, por la eternidad. Y el centro de esa alabanza y de esa adoración celestial siempre será Cristo, el Cordero inmolado, el sustituto, el regalo que Dios nos dio, la dádiva que Dios nos dio. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Él es digno de toda gloria, honra, poder y alabanza. Porque Él se sacrificó, Él entregó su vida y derramó su sangre para manifestar la justicia y el amor del Padre. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a este glorioso evangelio? Por eso decimos y le llamamos a esto evangelio, porque son buenas noticias. ¿Cómo respondemos a las buenas noticias de Dios? Que Dios se manifiesta, se deja ver como lo que es. Un Dios justo y amoroso, un Dios sabio que resuelve el conflicto cósmico entre el pecado y la reconciliación que es necesaria. ¿Cómo respondemos a esto, hermanos? Creo y quiero proponer 3 actitudes cristianas que debiésemos de abrazar. La primera es humillación. Debemos humillarnos ante ese Dios glorioso. No es ese Diosito que nos platicaba nuestra abuelita, ¿verdad? Ah, Diosito, el abuelito, el anciano de barba blanca, que apapacha y que... No. El Dios de la Escritura no es eso. Cuando los profetas llegaban a tener una visión de la santidad de Dios, algunos de ellos decían, caía como muerto, porque Dios es terriblemente santo. Y ante Él, hermanos, ¿qué otra actitud pudiésemos tener? Sino una actitud de humillación delante de Dios, reconociendo que no tenemos nada que ofrecerle, sino solamente, ¿qué es lo que pide Dios? Algo pide Dios. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios no desprecia. No un corazón perfecto ni limpio, porque aquí no hay ningún corazón limpio, perfecto. Cargamos con el pecado residual todos los días. Ahí venimos cargando con el pecado. Entonces, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios si tenemos mancha de pecado? Aún siendo creyentes, hermanos, con un corazón humillado, contrito,
reconociendo que no hay nada en nosotros que merezca el favor de Dios. Así, hermanos, con esa claridad de pensamiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros, siendo humildes y sabiendo que si venimos a entregar algo, lo venimos a hacer solamente mediante Jesucristo, que no nos atreveríamos a hacer una oración por nuestra propia cuenta. Por eso al final siempre decimos en el nombre de Jesús. Y no es un simple modismo, una simple manera de terminar una oración. No es una forma solamente de terminar una oración. Hermanos, es una realidad imperante. Necesitamos ir a Dios en su nombre. En su nombre. Si esto, hermanos, está claro en nuestra mente y en nuestro corazón, esta gloria de Dios está clara hoy, yo les pido, hermanos, que vivamos para su gloria. Sí, mantengamos una actitud humilde, pero no solamente estemos paralizados o estando de rodillas, sino que levantémonos y vivamos para su gloria, sabiendo, hermanos, que fuimos salvados no para nuestro propio bienestar, sino para ser reflejo de la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios también se manifieste a través de nosotros cuando estamos en este mundo de tinieblas. Ese debe de ser nuestro profundo deseo, querer que esa gloria de Dios se deje ver en este mundo de oscuridad. Tenemos que considerar eso. Espero que haya deseo en nosotros de proclamar a Cristo. Doy gracias a Dios porque al menos algunos en esta iglesia están siendo despertados para ir y predicar en las calles. Bueno sería que se unieran en ese mismo sentir con estos hermanos y salgan y anuncien las maravillas de Dios a los perdidos. La gloria de Dios desea revelarse, Dios desea mostrarse, predicando el evangelio, tal como lo hacen y han aprendido, anunciándoles al mundo la gravedad del pecado, que han rompido su ley, no hablando nomás, saliendo a hablar de un Dios bonachón. Pero cuando los predicadores, los evangelistas que salen a las calles, salen y predican el evangelio tal cual es, ahí Dios es glorificado. El que se para en la esquina anunciándole a las personas que están en grave peligro a causa de su pecado, de su indignidad, mostrando que Dios es justo y si no se arrepienten vendrá juicio y castigo sobre ellos. Estos predicadores, estos profetas, estos son verdaderos profetas, quienes están manifestando la gloria de Dios, tanto en su justicia como en su amor. Pero Dios, en su grande misericordia, nos ha entregado a su Hijo para que vengan a Él, para que crean y confíen en Él como su único y suficiente Salvador. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué bendición haber escuchado, haber aprendido del apóstol Pablo el evangelio verdadero. Espero que esto, hermanos, sea un estímulo para nosotros, para salir y anunciar las buenas nuevas de salvación. No te avergüences, no tengas temor. Así como el apóstol Pablo, sé una antorcha, sé alguien que bendice, alguien que trae buenas noticias. El mundo necesita escuchar este mensaje. Pongámonos de pie y leamos todos juntos este último verso, hermanos. Romanos 16, 27 dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oremos, hermanos. Padre.